Hola mi gente bella, mi gente hermosa, este es tu canal, aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, más que agradecida por tu presencia, por tus hermosas energías, por estos momentos de vida que compartimos, por estos momentos ya prácticamente de celebración que estamos y vamos a compartir, claro que sí. Mi gente bella, mi gente hermosa, qué momentos tan potentes estamos viviendo, qué potente energía se siente en el ambiente, ahora más que nunca. Siempre le hemos dicho, siempre hemos estado cada día, cada minuto, cada segundo más cerca de nuestra liberación, de la liberación de nuestra patria, lo que conllevará la liberación de cada uno de nosotros también, porque estando en nuestra patria reprimida, todos estamos reprimidos, todos los que tenemos una gota de venezolana en la sangre, sentimos esa represión también allá donde estemos. Bueno, mi gente bella, me pido disculpas por la voz, porque he estado bastante afectada durante estos días de la garganta. Cambios de clima, nada grave, pero se siente la secuela. Así que mi voz no es la misma, pero trataré de rendirla lo máximo que podamos. Claro que sí, vamos a ello. Gracias, 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 mis seres guías espirituales. Estas energías para Venezuela en estos instantes tan potentes, ángeles, seres guías de luz. Dios se encarga de todo. ¡Wow! ¡Qué potente, qué belleza arrancar así la lectura! Dios mío, ayúdame a desligarme de esta situación, a confiártela. Gracias a la fe en tu amor divino y a tu sabiduría infinita, con el fin de que cualquier problema sea resuelto y cualquier persona sea aliviada. Pues vamos a dejarla acá, qué belleza de mensaje, hermoso, muy apropiado para estas circunstancias, estos momentos que estamos viviendo. Me están diciendo que saqué otra, sí. Esta situación ya está arreglada. Wow, es potente. Vienen las cartas hoy, los oráculos. Empezamos con el Arcángel Miguel. Gracias, gracias, Arcángel Miguel. Te confío mis inquietudes, preocupaciones y dudas. Dudas a cambio de una paz total en todos los ámbitos. Gracias por resolver esta situación en Venezuela. Gracias por estar presente. Gracias por, vamos a decretar, mi gente, todos vamos a decretar que esto ya ha sido resuelto, que ya la solución está en marcha, se está practicando, se está realizando, está sucediendo. Vamos a manifestarla, a verla en tiempo presente, mi gente bella, mi gente hermosa, de una manera divinamente perfecta. Qué bonito. Vámonos al tarot. Vamos a empezar con Ale Crowley. Vamos a empezar hoy con el tarot de Crowley, mi gente. Vámonos allá. Fuerza, fuerza, mi gente. Vamos a seguir orando. Vamos a seguir elevando estas energías que tenemos tan bonitas. A ver, vamos acá. Tenemos la luna. Mira, aquí Crowley, el arcano mayor 18, nos habla de triunfos. Triunfos, mi gente hermosa. Arcano mayor que sale de número 1 en esta lectura es la luna. Nos habla en este caso de triunfos, de batallas ganadas, de situaciones que salen a la luz, de que tenemos conocimiento de muchas situaciones, pero hay otras que no nos hemos enterado y nos vamos a enterar en muy breve. Arcano mayor en Crowley nos dice, de la luna nos dice que nos vamos a estar enterando en las próximas horas de situaciones bastante fuertes y turbias con respecto a, ya no se considera al régimen, sino a la delincuencia, el cartel delincuencial narcotraficante de Nicolás Maduro. Cosas ocultas van a estar saliendo, van a seguir saliendo, que el grueso de la población no manejamos, pero que claramente, obviamente, Estados Unidos sí, y su gente, que están encargados de esto. Otro arcano mayor es la torre, quiebre total, mi gente, quiebre total, segundo arcano mayor que sale a la lectura. De seguida, aquí es el despliegue absoluto, el quiebre absoluto. USA está ahora mismo, Estados Unidos está ahora mismo jugando un pulso de quiebre, provocando un quiebre no a nivel de estructuras, ni a nivel de milicia, ni a nivel de nada de esto, no señor, sino a nivel psicológico, psicoterror al propio régimen criminal. Entre ellos mismos se están cortando las cabezas, entre ellos mismos se están mordiendo las yugulares. Aquí ellos disfrutan viendo desde la distancia cómo a medida que avanzan una milla, ellos como que se destruyen y se destrozan más entre ellos. Prácticamente es como un 2, 3 pollito inglés.
se sienten acorralados y lo saben, saben cuál es su destino, saben cuál es su destino, saben muy bien que de esta no salen liberados, saben que de esta no salen liberados, aquí hay un quiebre total, la torre. Tenemos aquí las espadas, fíjate qué fuerte, tenemos aquí esta princesa de espadas, nos está hablando justamente de la forma en que se irrumpe. No va a haber, escúchame, mira que es Arcángel Miguel y la espada del Arcángel Miguel aquí, no va a haber contemplación, no va a haber ningún tipo de piedad, ningún tipo de nada. O sea, aquí es a rajatabla. Fíjate cómo esta espada se encaja en esta torre, que es la misma torre que está acá, y se derrumba. Bueno, mi gente, el que haya tenido dudas en algún momento, el que esté dudando todavía, yo no sé, tiene todo su derecho, pero las energías están potentes, están fuertes, esto ya está claramente visible, muy claramente visible. Ellos saben que están 100% ubicados, segundo a segundo, milímetro a milímetro que caminan, ya no tienen un búnker donde meterse. Ellos han construido búnker bajo búnker, pero ya están completamente ubicados, sitiados. Cada movimiento, cada paso que dan, saben que los están observando. Tenemos aquí otro triunfo, otro arcano mayor, el loco. Bueno, que se vuelvan locos, ¿no? Se están volviendo locos, mi gente, definitivamente. Aquí hay un inicio. Se quiebra una situación, hay un inicio muy potente para Venezuela. Ellos están tratando de hacer como que no está pasando nada y está pasando de todo. Por debajo también están intentando saquear lo que puedan saquear, eliminar pruebas, eliminar las máquinas con las que están eliminando las pruebas, destruir documentaciones, sacar también bienes, sacar temas de cosas valiosas. Ellos están intentando en este momento hacer todo lo que pueden hacer. Últimas llamadas telefónicas, últimos movimientos, literalmente se han vuelto locos. Ya no tienen qué hacer, ya prácticamente ni tienen ni siquiera un lenguaje, un lenguaje corporal que mostrar que sea medianamente convincente, porque ninguno de ellos se cree lo que están diciendo. Cambio, viene triunfos y cambio. 2 de oros, cambio para Venezuela, un cambio rotundo, después una torre, un cambio, una prosperidad, un avance, claro que sí, una luz que se abre, un camino que se despeja completamente, futuro inmediato para Venezuela sin Maduro, impacto psicológico colectivo, mi gente, el pueblo venezolano, tanto dentro como fuera del país, vamos a estar experimentando una explosión de emociones contenidas, alivio, llanto, euforia, incredulidad, momentos de sentir que no es real lo que está pasando, pero sí, mi gente, créetelo, está pasando. Fuerte impacto para todos los venezolanos psicológicos, una belleza porque es como esa risa, ese llanto contenido que de repente explota en euforia. Mi gente, es momento de dormir ya con la ropita puesta porque vienen momentos de victoria, torre, cambio, qué belleza, qué belleza. Fíjate, aquí viene la fuerza, los 9 de bastos, nos indican de un reacomodo de fuerzas, reacomodo a nivel institucional, estamos claros de que todo está barrido en Venezuela, de que no hay ningún tipo de rango constitucional, ningún tipo de institución que respete las leyes, mucho menos la constitución. Aquí viene una restitución, viene después de este cambio, es mantener la fuerza alta. Reacomodo del poder interno. Los círculos cercanos al régimen van a quedar y tenemos que tenerlo en cuenta. Ellos ya lo saben. Algunos, no todos, porque no a todos les llega la información. Vemos mucha gente mucha gente humilde, por supuesto, que por un pollo, por lo que sea, dan la vida y no tienen ningún tipo de información, creen que lo están haciendo bien. Bueno, eso es otro tema. Y eso es lo que ha mantenido el régimen también durante tanto tiempo. Mucha ignorancia en muchísimas partes de la población. Mi gente bella, círculos cercanos al régimen quedarán completamente descabezados y desorientados. Algunos buscarán pactar su salida. Ya un momento. Algunos buscarán pactar su salida, negociando ciertas inmunidades, terminando de vender a testaferros que aún no esté. Eso es otra. La lista de testaferros es infinita. Aún no ha salido ni la cuarta parte de lo que va a salir.
Aquí viene todo lo que es la ciencia del hecho, el 6 de espadas en clave es la ciencia del trabajo que se está realizando y se va a seguir realizando cada vez más fuerte. Aquí es importante que tengamos en cuenta de que no solamente se quedan sin cabeza, sino que van a haber muchos que van a intentar resistir, pero el peso internacional y militar será tan aplastante que va a llegar a todo y cada una de esas células. Por eso es que siempre me han preguntado, pero ¿por qué tanto tiempo? ¿Qué está pasando? El tiempo es necesario, ha sido necesario y está siendo necesario precisamente para no dar pasos en falso, para poder llegar a todas y cada una de esas células cancerígenas, que no quede ni una viva, porque hay que sacarla, hay que sacar todos los alacranes, que se vean sus caras, esos alacranes que tanto daño han hecho, que se sepa todo el manejo que han hecho y el engaño que nos han causado durante tantos años. Nombres, apellidos conocidos, otros no tan conocidos, otros y completamente ignorados. Pero eso es un trabajo de ciencia, un trabajo de minucioso. Sí, señor. Triunfo, el arte. Aquí viene el arte, mi gente bella. El arte. Me gusta este arcano mayor porque nos está hablando precisamente, es el arcano mayor de la fuerza, nos está hablando de que viene una transición o ya se está dando una transición política muy acelerada. Una vez que estos delincuentes sean capturados, extraídos y puestos a la orden de la disposición del tribunal que sea, de los hombres o de la justicia divina, se nota aquí claramente una activación de gobierno de emergencia, claramente, pero el respaldo y el reconocimiento es internacional. Hay fondos, hay fuerza, hay fondos, hay material para los primeros 3 meses de arrancada. Esto yo siento que es como que lo primero que se ha estado, como que algo de también lo más importante que se ha estado haciendo. Esto es muy importante. Se fortalece, por supuesto, se fortalece. Mira que me han salido estas dos, vamos a ver. Princesa de copas, reina de copas y as de espadas. Mira, se fortalece la figura de Edmundo González, se fortalece la figura, cobra protagonismo. María Corina, por supuesto que cobra protagonismo. Aquí viene reconocimiento y respaldo internacional. Apoyo constitucional, se abren caminos hacia elecciones libres supervisadas internacionalmente, mi gente. Ya Venezuela eligió, pero hace falta elecciones internas, nuevas reelecciones internas, reacomodar todo el aparataje de municipios, estados, gobernaciones. Todo esto empieza a moverse, pero a una velocidad extraordinaria. Así que si queríamos movimiento, pues movimiento llega, mi gente. Movimiento llega y muy bonito. Vamos a cambiar las energías del tarot. Sabes que los que me siguen, me encanta usar varios mazos. Es muy importante para mí. Gracias, gracias, gracias. Por favor, vamos a seguir orando. Vamos a mantener esas energías lo más altas posibles. Vamos a seguir creyendo en nosotros, mi gente. Gracias, gracias. Vamos a seguir creyendo en nosotros, en lo grande, en lo bravo que somos, mi gente. Claro que sí. Vamos a retomar nuestra soberanía, mi gente. Los arcanos, es que estamos hoy de arcanos mayores, mi gente. Estas son elecciones importantes. Amor, unión, sistema de valores que se restablece, que se unen, firma convenios. Personas que estos son, aparte de que nos habla de conexiones y de situaciones que se esclarecen, también fíjate aquí, toma de decisiones importantes, ya el estancamiento se ha ido y ahora llegó el momento de tomar decisiones, de hacer valer el derecho, la voz de todos los venezolanos, de todos y cada uno. Va a venir un tiempo, mi gente, en que se nos va a pedir tanto lo que estamos haciendo de nuestra parte de oración, pero también de participación para ayudar a levantar al país. Entender que vienen nuevos sistemas, que viene una nueva forma, un mecanismo que funciona, vienen nuevas herramientas para levantar el país y hay que formar parte de eso, hay que engranarse para levantar a la patria lo más antes posible, porque estos innombrables nos han dejado el país completamente en la carra plana, pero juntos podemos levantarlo, comprender que hay que respetar un sistema, hay que
prestar, hay que trabajar, y por trabajar no, porque los venezolanos, sí, una cosa que sabemos es trabajar, mi gente bella. Sí, señor, sí, señor. Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas que hasta ahora han estado siempre divididas, se verán obligadas a replegarse a favor de la nación y muchos van a ir a prisión, van a ser juzgados. Como ya sabemos, la responsabilidad es individual y todos estos que han estado, de las Fuerzas Armadas, que han estado, que han vendido su juramento al diablo, por así decirlo, pues van a pagar, sí señor, van a pagar, muchos de ellos van a quererse ir, muchos de ellos van a querer X, pero la gran mayoría va a pagar por sus errores, por sus traiciones a la patria, por dañar a su propia gente, a sus propios compatriotas, mi gente. Esto viene fuerte y lo vamos a ver con nuestros propios ojos. Lo vamos a ver. Esto va a traer depuraciones internas, desmantelamiento de redes corruptas y un lento pero firme proceso de recuperación institucional. En el corto plazo se ve que se despliegan planes internacionales para aliviar la fiel reina de oro. Aquí fertilidad, prosperidad, llegada de dinero y recursos. Lo que nos ha dicho María Corina no nos ha mentido, jamás nos ha mentido. Apertura una vez que se extraiga, una vez que se elimine, se estirpe este cáncer llamado Nicolás Maduro y todo su séquito, se abre unas puertas que ya están abiertas. Solo hay que quitar la gran piedra del medio para que esa agua pueda correr. Qué bonito, mi gente bella. Alimentos, medicinas, restablecer los hospitales, equipar hospitales, servicios básicos. Estados Unidos, la Unión Europea y organismos internacionales van a aportar recursos para estabilizar el país. Sí, señor. De hecho, hay arcas, hay arcas, hay arcas. La confianza internacional hará que Venezuela comience a recuperar inversión, petróleo y comercio, aunque la reconstrucción va a llevar tiempo y mucho trabajo. Vienen nuevos trabajos para todos, mi gente. Por eso es que vamos a seguir teniendo la paciencia necesaria hasta en los últimos momentos, en los últimos minutos. Va a haber autoempleo. El 8 de oro es autoempleo, creación de negocios, poder aportar todo lo que los que están dentro, seguir esa motivación de estar dentro de la patria y ver todo en primera línea y seguir creciendo. Y los que tenemos intención de regresar a la patria, claro que sí, ¿por qué no? Aportar, y mucha gente que lo va a hacer, aportar la mano de obra que hace falta, conocimiento, aporte para levantar nuestra patria. Mi gente, qué bonito. Tenemos aquí otro rey, reina de oros y rey de bastos. Fondo de la baraja, la emperatriz. Algo me dijeron que volteé. Mira cómo están las figuras de la corte, cómo están las figuras de la corte haciéndose presente en este instante. Aquí se ponen al mando quienes tienen que ponerse al mando con mucho liderazgo, lealtad, optimismo, ganas de crecer, y vienen ingresos inesperados, mi gente. Así que vamos a enfocarnos. Es momento de estar como estamos todos en la orillita de la silla, sentaditos así, en el momento, pero con el corazón firme, con el corazón lleno de fe, de esperanza, de luz y con nuestra mejor disposición, mi gente, de hacer lo mejor que esté en nuestras manos para sacar a nuestro país adelante. Que ahora viene uno de los trabajos más fuertes. Qué belleza poder liberar a nuestros presos políticos. Qué belleza cuando todas esas cárceles se abran esas puertas. Se abran esas puertas. Claro que sí, sean liberados, sean sanadas sus heridas, tanto físicas como emocionales, aunque para muchos será imposible, pero en nombre de Dios, claro que sí. Este régimen ya están pagando, la tortura psicológica es muy fuerte, es muy, muy potente. Tengo este tarot acá que me encanta mucho, es muy bonito, es un tarot de acetato, son 3 cartas, fíjate que aquí tenemos Arcano Mayor 18, bueno, aquí, sí. No, Arcano Mayor 18, tenemos aquí la luna que nos salió de primera, si te recuerdas, con Alex Crowley, salió la luna. Este es el Arcano Mayor 18 de la luna en este tarot. Mira qué bonito. Tenemos segunda carta, tenemos el Caballero de Oros. También han salido figuras de la corte, caballeros de oro, oportunidades que se abren, que se ofrecen. Tenemos acá 2, tenemos el arcano mayor número 2, la suma sacerdotisa. Aquí están las luchas del bien y el mal. Está todo ya a una voz para el inicio de algo grande. Fíjate la figura que se hace acá.
conocimiento supremo, entendimiento de todo lo que está oculto, nada, el tercer ojo está acá leyendo los libros, leyendo todo lo que se pudo haber estado ocultando en Venezuela y más allá que se está sacando. No habrá nada que quede por debajo del mantel, todo se va a exponer, todo va a salir a la luz pública. Si nosotros pensábamos que nos habíamos enterado de algo, pues déjame decirte que ahora es que falta para que nos enteremos. Este régimen llegó a donde nunca tuvo que haber llegado y mucho más allá. Fue capaz de ir mucho más allá. O sea, literalmente le declaró la guerra a la humanidad. Sí, señor. Declaró la guerra a la humanidad, a las energías del bien. Tenemos acá 5 de copas, 5 de bastos y arcano mayor y el caballero de espadas. Vamos a ver aquí, unimos, hacemos la historia. Liberación, mi gente, liberación para el oprimido, ruptura de cadenas. Fíjate qué belleza, apertura, liberación para el oprimido, apertura de cadenas. Caballero con la espada en la mano, reventando y rompiendo cerrojos, cadenas, rompiendo prisiones, mi gente. Qué belleza, me encanta. Bueno, mi gente bella, mi gente hermosa, viene un renacer espiritual y patriótico. En lo profundo nos viene un renacer, mi gente venezolano. Un renacer total. Vamos a sentir profecías de libertad, justicia divinas que se cumplen. Así es, mi gente bella. Se despertará un orgullo nacional enorme, renovado, un sentimiento de unión, de reconciliación, que hará posible lo que parecía imposible, mi gente, que nos unamos. Y que digamos, y gritemos en todo el planeta Tierra que hemos aprendido la lección, que más nunca nos vamos a desunir, que más nunca que vamos a aprender de esta de una manera tan bella, tan grande, que donde pise un venezolano va a ser respetado y aplaudido. Claro que sí, vamos a decretarlo. Este es el primer paso hacia el florecimiento de la verdadera misión espiritual de los venezolanos, mi gente, como faro de luz y esperanza de Sudamérica. Así sea, así será. Vamos a sacar aquí un oráculo de una carta de este hermoso oráculo de ángeles y ancestros, mi gente bella, mi gente hermosa. Definitivamente la captura de esta banda criminal y narcotraficante, porque no tienen otro nombre, Ya las cosas hay que llamarlas por su nombre, mi gente. Estamos claros que significa el bloqueo inmediato del destino de Venezuela. Y estamos claros todos que habrá la confusión inicial. El golpetón inicial no lo quita nadie, pero la felicidad enseguida, Una oleada de esperanza, de liberación que abrirá las puertas. Fíjate aquí. Salieron 2. La guardiana del espejo y el que cambia de forma. Wow, este oráculo es todos los oráculos son muy potentes, pero este oráculo tiene una fuerza tan chamánica, tan ancestral. Fíjate algo, la guardiana del espejo nos habla de tomar nuestro tiempo para ver nuestro reflejo. Esto significa que lo que hemos venido hablando en la lectura lo resume muy bonito. Aquí la guardiana del espejo es mirarnos cara a cara en la realidad de nuestro país y qué vamos a aportar para darle, qué tenemos para darle, qué vamos a hacer para ayudarlo a crecer una vez que ya tengamos ese bebé en los brazos, una vez que tengamos ese bebé en las manos. Es mirarnos, es ver esas cualidades que tenemos, eso que debemos cambiar, esos errores que hemos cometido. Sí, señor, esos errores que hemos cometido, esas cosas que no hemos hecho adecuadamente, que quizás esas faltas que pudimos haber cometido, mi gente, como humanos que somos, la manera de sacarlo y darle luz para que no vuelva a ocurrir. Y el que cambia de forma nos habla, transfórmate y desvela tus verdaderos dones de patriota, de venezolano, de gente noble, gente hermosa, sacar todo lo que tenemos por dentro, sacar esa verdadera idiosincrasia nuestra, eso que tanto se ha mancillado, mi gente bella, mi gente hermosa. Creo que esta lectura me albea la garganta, pero estoy muy, muy emocionada, mi gente linda. Gracias por ti, por estar, gracias por tu tiempo, gracias por tu presencia, mi gente bella.
Abre las puertas de tu corazón, vamos a abrir la puerta de la transición, vamos a decretarla, claro que sí, tenemos todo el respaldo, no solo de las figuras, de los seres que gobiernan, sino también en la tierra, sino también en el cielo. Mi gente bella, mi gente hermosa, te quiero mucho, estoy muy honrada por tu presencia, mil bendiciones y hasta la próxima. Te quiero mucho y lo sabes. Gracias.